Me llamo Lucía. Hubo un tiempo en el que mi vida era tan común y feliz como la de cualquier otra persona, hasta que un día todo cambió. Mi esposo Mateo tenía una pequeña tienda. Abríamos temprano por la mañana y trabajábamos hasta altas horas de la noche. La tienda era nuestro sustento. Mateo era muy trabajador, pero las cosas empezaron a ir mal. Los alquileres subieron, el negocio se ralentizó y las deudas se acumularon. Finalmente, la tienda quebró. Ver la tristeza en los ojos de Mateo me destrozó. Aquel hombre que antes estaba lleno de vida, ahora estaba agotado. Se culpaba a sí mismo, porque él era el único sostén de la familia. Una mañana llegaron 2 hombres a cobrar las deudas. La deuda era tan grande que no podíamos pagarla. Perdimos nuestra casa, nuestro coche, todo. Pero había una esperanza. Esa esperanza era lo que me sacaría del pantano de las deudas. Una noche, todo cambió con un mensaje en mi teléfono. La oferta era impactante, pero no tenía otra opción. El precio era alto, pero habría hecho cualquier cosa por Mateo. Una noche, todo cambió con un mensaje en mi teléfono. Un hombre llamado Rafael me dijo que podía pagar parte de la deuda de Mateo. El precio era tan alto que no podía describirse con palabras. No nos quedaba nada, y lo único que quedaba era yo. Por un lado estaba Mateo, y por el otro, la única forma de poner fin a este desastre era aceptar la oferta de Rafael. El mensaje incluía la dirección de un hotel, y no podía decirle nada a mi esposo. Al día siguiente, me preparé y fui al hotel. Rafael me recibió en el lobby. Nos sentamos, tomamos un café y comenzamos a hablar. «Tu esposo no sabe nada, ¿verdad?», Zrenia preguntó. «No», respondí. «Hay muchas personas que no pueden pagar sus deudas. No hay otra manera», dijo. Asentí con la cabeza, agachando la mirada. «Solo quiero preguntar una cosa», dije. «Claro», respondió. «¿Vamos a pagar solo una parte de la deuda?», Zrenia pregunté. Él sonrió levemente y dijo, «Eso depende completamente de ti». «¿Cómo así?», Zrenia pregunté. Se acercó a mi oído y susurró, «Si eres una mujer buena y obediente, podrás pagar toda la deuda tú sola». «¿En serio?», Zrenia pregunté sorprendida. «Sí, siempre y cuando me hagas feliz», dijo. «Puedes estar seguro de que haré todo lo que esté en mis manos», respondí. «Bien, vamos a nuestra habitación», dijo. Entramos a la habitación y por primera vez me encontré en una situación así en un hotel. Hice todo lo que Rafael me pidió. Hice cosas por él que ni siquiera había hecho por mi esposo. Unas horas después, me llevó a casa. Nuestra próxima cita sería en 2 días. Cuando llegué a casa, Mateo actuó como si nada hubiera pasado. Continuamos con nuestra vida. Así pasaron meses. Me reunía con Rafael 2 veces por semana, y el resto de los días seguía con mi vida normal junto a Mateo. Un día decidí hablar con Rafael. «¿Cuánto tiempo más durará esto?», Zrenia, le pregunté. «Quedan 2 semanas, luego me iré de la ciudad», respondió. 2 semanas después, nos vimos por última vez. «Me voy», dijo. «Hoy estás especialmente feliz», añadió. «No, no me malinterpretes», dije. «Estoy feliz porque hemos pagado nuestra deuda. Estuvimos juntos por última vez, y Rafael se fue de la ciudad en avión. Yo regresé a casa. Esa noche, Rafael llamó a Mateo. Cuando vi su nombre en el teléfono, me quedé paralizada por el miedo. Pero Rafael convenció a Mateo, diciéndole que había saldado la deuda y que había hecho un negocio lucrativo con una empresa en el extranjero. Mateo le agradeció a Rafael una y otra vez por teléfono. Yo respiré aliviada. Todo había terminado, o al menos eso creía. Un mes después, recibí un mensaje de Rafael. Tomamos un café en el lobby del hotel. Estaba sorprendida. Habíamos pagado nuestra deuda. ¿Qué más quería? Después de que Mateo se fue a trabajar, me reuní con Rafael. Nos sentamos y tomamos un café.
Sí, te escucho, dije. Rafael sonrió y dijo, no me malinterpretes, la deuda está saldada, pero te extrañé. Tengo una propuesta para ti. Puso un fajo de dinero sobre la mesa. Subamos una última vez, dijo. No puedo hacer esto, respondí. Nadie lo sabrá. Además, puedes usar este dinero para tu familia, añadió. Me sumergí en un profundo pensamiento. Me di cuenta de que lo había extrañado desde que Rafael se fue. Finalmente, acepté. Subimos y estuvimos juntos. Ese día regresé a casa más feliz que nunca. Cuando Mateo llegó por la noche, preparé una cena deliciosa. Después de comer, mientras estábamos sentados en el sofá, él se volvió hacia mí y dijo, tengo algo que preguntarte. Dime el nombre de este hotel. ¿Por qué fuiste? Sorprendida respondí, ¿qué hotel? No digas tonterías. Él dijo, un amigo mío te vio. Incluso me dijo de qué color era tu ropa. En ese momento no supe qué decir. Me di cuenta de que negarlo sería inútil. Está bien, te lo contaré, dije, pero no me dejarás, pase lo que pase, ¿de acuerdo? Mateo respondió, no te dejaré, dime. Rafael me envió un mensaje. Tuve que hacer esto para pagar nuestra deuda, dije, sin poder contener mis lágrimas. Aunque me odies, hice todo por nuestra familia. Me sacrifiqué para salvarte a ti y a nuestro hogar. Mateo me miró con sorpresa y dolor en sus ojos. De repente, me abrazó y murmuró, fue por mi culpa, fue por mi culpa. Mientras lloraba en sus brazos, el peso de lo que había vivido con Rafael era como una carga sobre mis hombros. Después de calmarnos, hablamos largamente esa noche. Decidimos guardar para siempre lo que había pasado entre Rafael y yo. Pero algo dentro de mí faltaba. El vacío que Rafael había dejado hacía que cuestionara mi amor por Mateo. ¿Realmente todo había terminado? ¿O era solo el comienzo de algo nuevo? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿El verdadero amor es sacrificio o buscar tu propia felicidad? Como la persona que confiesa, leeré todos sus comentarios y tal vez continúe con mi historia. Porque la vida nunca sigue el camino que planeamos. El regreso de Rafael, las dudas de Mateo, o tal vez un nuevo personaje, quién sabe. Si quieren que sigan las historias de la vida real, suscríbanse al canal y den like al video, porque esta historia podría cruzarse con la suya. Recuerden, no todo es lo que parece, y cada final abre la puerta a un nuevo comienzo.